Pues buenos días, estoy encantada de poder participar en esta noche de los investigadores en el marco de un tema que me parece de gran relevancia, que es la evaluación de la investigación científica en general, aunque muy específicamente yo creo que podemos hablar de la investigación biomédica y biotecnológica, porque es la que en estos últimos años ha cubierto un espectro, un ámbito realmente de interés. La complejidad de los procesos científicos más novedosos de las últimas décadas, pues pueden afectar, como sabemos, de manera extraordinaria a la vida de los seres humanos, a la vida de las personas, pero también, desde luego, a la organización global de las sociedades en las que vivimos. Todo lo que voy a decir debe enmarcarse en el contexto de sociedades democráticas. Fuera de las sociedades democráticas, que son las que, por una parte, tienen como fin fundamental la tutela de la libertad y de las libertades de las personas, en las que ese concepto de libertad global se manifiesta, y por otro lado tienen también como objetivo el control de los poderes públicos. Es en este contexto, como digo, de las sociedades democráticas en el que de alguna manera podemos enclavar lo que voy a decir, porque fuera de las sociedades democráticas el control y la tutela de las libertades pues es bastante lejano, ¿no? Bien, uno de los más relevantes problemas que existen en el ámbito de la investigación científica, yo creo que es armonizar y garantizar tanto la libertad de investigación de los operadores científicos, ya sean personas físicas o ya sean personas jurídicas, sean organizaciones, laboratorios, farmacéuticas, con los derechos que están implicados, los derechos de las personas que están implicados en estos diferentes procesos de investigación, ya sea una investigación básica o se trate de otro tipo de investigación. Este armonizar estos derechos con la propia libertad de investigación, que es un derecho fundamental en España, porque así está reconocido en la Constitución española, como digo, es uno de los temas más relevantes. Aunque la verdad es que el proceso científico, el proceso de investigación científica es una constante en la historia de la humanidad, yo creo que, sin duda, esta segunda mitad del siglo XX y el primer tercio que ya hemos vivido, el siglo XXI, pues se ha caracterizado por una investigación en muy diversos campos, desde la biomedicina a las tecnologías de la comunicación y, desde luego, de la inteligencia artificial, que va a cambiar absolutamente el panorama. Por lo tanto, si siempre ha sido importante tutelar, evaluar la investigación que se realiza, la investigación científica que se realiza, en estos momentos lo es todavía más por estos factores que estoy señalando, por la luz de novedades de investigación, resultado de la investigación que estamos teniendo sobre la mesa. Es muy conocido, datos como, por ejemplo, que en los primeros años del siglo XX comienzan a producirse la autorización de la investigación clínica en seres humanos. Sabemos también que ciertos avances que se produjeron estuvieron marcados, sin embargo, por abusos extraordinarios, intolerables en la vida de las personas, en su libertad, en su intimidad, y dieron paso naturalmente a una respuesta que fue jurídica y que fue también ética, ¿no? Surgen los muy conocidos documentos como el Código de Nuremberg, que fue el primer documento aprobado para garantizar la seguridad de las personas sometidas a investigación. Posteriormente, en la década de los 60, la Declaración de Helsinki, etcétera. Todo esto fueron respuestas a los abusos que en un momento determinado se produjeron de manera absolutamente, como digo, intolerable, ¿no?
se ha seguido avanzando en ello. Cito solamente estos documentos porque efectivamente dieron paso, como digo, a una reacción que ha seguido un camino al cabo de las décadas, un camino que nos ha llevado a, sobre todo, que es en lo que me voy a centrar, a la constitución de unos comités revisores, evaluadores, comités externos a aquellos que realizaban la investigación científica para poder garantizar un marco ético y jurídico en el que esa investigación se realice con plenas garantías para la libertad y las libertades y los derechos y libertades de las personas, al mismo tiempo posibilitando efectivamente que la investigación pueda realizarse. Respecto de la aparición de los comités, nos vamos a encontrar con que hay una diferente terminología de comités, una diferente terminología y al mismo tiempo también bueno, cambios de cómo se componían, que tienen su justificación en los fines, en las funciones que cada uno de estos comités va a cumplir. Por eso vamos a encontrar comités que se denominan comités de ética o comités de bioética. Obviamente los comités de ética tienen un ámbito de actuación o pueden tener un ámbito de actuación mucho mayor, en el sentido de que no están compelidos por aquellos otros que, al llamarse comités de bioética, en estricto sentido, pues tendrían que desenvolverse dentro del ámbito de las ciencias de la vida. Pero bien es verdad que estos conceptos han recibido después una interpretación muy amplia y, por lo tanto, no debemos tampoco pensar que un comité de bioética no puede nada más que trabajar en el ámbito estricto de la vida humana, porque, como digo, al final la interpretación ha sido mucho más expansiva de lo que inicialmente los términos podrían ser. Otra cuestión también importante que hay que señalar es que, a pesar de que hablamos de comités de ética o de bioética, realmente y actualmente este tipo de comités trabajan en el ámbito jurídico-ético, es decir, que no pueden ser ajenos al derecho. ¿Por qué no pueden ser ajenos al derecho? Porque, como estoy explicando, como he citado al principio de la exposición, realmente en una sociedad democrática el derecho es democrático también y, por lo tanto, no puede, como digo, ser ajeno la evaluación científica a las normas jurídicas que deban aplicarse a estos procedimientos. Por otra parte, los derechos fundamentales de las personas no son sino normas jurídicas del mayor nivel, en la medida en la que están contenidos en la Constitución española y desarrollados a lo largo del resto del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, dos aspectos que hay que tener en cuenta: no nos fijemos solamente en la denominación y hagamos una interpretación restrictiva de ellos, y, por otro lado, a pesar de que la denominación sea la de comités de ética, hoy estos comités trabajan en el ámbito jurídico, integrando también conceptos éticos, valores, principios y reglas que pueden completar perfectamente bien y son integradas dentro, como digo, del propio ordenamiento jurídico. Bien, ¿qué tipos de comités vamos a encontrar cuando hablamos de evaluación de la investigación científica? Bueno, vamos a encontrar evidentemente aquellos que tienen esa denominación, ¿no? Los comités de ética de la investigación, pues justamente tienen como fin fundamental trabajar en este campo de la evaluación previa o la evaluación posterior de la investigación científica que haya que realizar. Pero dentro de los comités de investigación, comités de ética de la investigación, utilizo una terminología que es la usual en España y que, como digo, pues revisan y aprueban los protocolos de investigación que se van a llevar a cabo en centros de investigación, a veces en hospitales, en universidades, etcétera, pues también vamos a encontrar unos comités que restringen algo su ámbito de trabajo porque se dedican al aspecto o al ámbito de asistencial, de aplicación de investigaciones previas. También esto es importante. Evidentemente no se trata de investigación científica en estricto sentido, porque es la fase anterior,
pero los comités de ética asistenciales que se encuentran y resuelven casos conflictivos en hospitales o en centros asistenciales tienen también una importancia fundamental y tienen una conexión, sin duda, estrechísima con el ámbito de la investigación. A veces los comités son mixtos, también tienen una parte de evaluación de la investigación, porque el centro asistencial también tiene una parte como centro de investigación y luego tienen una parte asistencial, o bien pueden estar diferenciados como comités distintos, ¿no? Eso también es un aspecto, como digo, importante. Tenemos también otros tipos de comités más específicos de investigaciones o de aplicación, o en este caso concreto me voy a referir a los comités de ensayos clínicos, que siempre han sido comités singulares, porque efectivamente el ensayo clínico requiere ya de un procedimiento específico, normalmente tiene una regulación igualmente definida dentro del ordenamiento jurídico, como es el caso español, y por lo tanto pues, vemos ahí que hay unos comités también diferentes que se dedican a la revisión, justificación, objetivos del estudio, en aspectos como el consentimiento informado, los problemas relacionados con el uso de placebo, los problemas también que tienen que ver con poblaciones vulnerables, con potenciales conflictos de intereses que se puedan dar, la investigación que pueda tener como participantes a menores o a mujeres embarazadas, por ejemplo, o bien la investigación que se realiza sobre fetos o embriones humanos que están destinados a investigación, etcétera. Por lo tanto, podemos encontrar también comités muy específicos que tratan sobre estas materias, ¿no? Bueno, como decía antes, en general, la misión de los comités es, dicho en términos muy generales, evaluar la idoneidad de la investigación que se va a hacer, si es que están trabajando antes de que se autorice dicha investigación, o bien evaluar cómo se ha realizado la investigación si es que están revisando una investigación que ya se ha producido, ¿no? En general, ¿qué temas en concreto son objeto de evaluación por los comités de ética de la investigación? Pues, por ejemplo, la primera, la justificación del estudio, el objetivo o los objetivos que se persiguen con el propio estudio, ¿no? Si son o no acordes con la legislación correspondiente, si tienen justificación científica, si el diseño del protocolo de investigación es acorde también con los recursos que se van a aplicar. Se evalúa también el grupo de investigación, comenzando, si lo hay, por los que figuren como investigadores principales de ese estudio, que son responsables más directos de la investigación, su idoneidad, su capacidad para llevar a cabo realmente la investigación. Pero también hay otros aspectos de bastante interés que son objeto de evaluación y revisión por parte de los comités, como puede ser, por ejemplo, si hay compensaciones para la participación de voluntarios sanos o voluntarios que son pacientes de alguna enfermedad, depende de la investigación que se esté realizando, el tratamiento y protección de los datos personales que puedan estar implicados en la investigación, si se cumple la legislación en materia de protección de datos. Esto es un aspecto realmente muy importante. Si hay conflicto de interés entre los participantes y los investigadores, cómo se hace la selección de los participantes en su caso, y como también dije antes, si hay un grupo placebo, qué garantías hay respecto de esta selección de las personas que van realmente a recibir o que van a ser objeto directo del ensayo, y aquel otro grupo que lo integran personas que llamamos grupo placebo, porque no van a recibir realmente
no van a recibir el tratamiento o no van a ser objeto del estudio en sí mismo para poder contrastar después los resultados que se obtengan. Pues como ven, realmente pues, estamos en una situación compleja en la que los comités tienen que evaluar con mucho cuidado todos estos aspectos. Una de las características de los comités, ya sean comités asistenciales o ya sean comités de investigación, comités de ética de la investigación, es que suelen tener carácter disciplinar, multidisciplinar, quiero decir. Es decir, que no solamente están formados por unos perfiles determinados. Por ejemplo, no solo juristas, no solo filósofos, no solo médicos o especialistas en otras áreas. No, la característica desde el origen, desde que comienza a haber comités de ética de la investigación, en este sentido, es justamente que sean comités interdisciplinares. Lo que se quiere es que desde distintos puntos de vista, desde distintos perfiles profesionales, se aporte reflexión para solucionar casos complejos, siempre casos muy complejos. Y por lo tanto se considera que es precisamente este enfoque multidisciplinar el que más puede aportar a la resolución, que como digo, son siempre casos complejos, investigaciones complejas o bien evaluación asistencial igualmente complejas. Por lo tanto, ya se deriva de lo que acabo de decir, órganos colegiados, al frente de los cuales puede haber un presidente o una vicepresidencia o puede, dependiendo de su, digamos, del número de miembros que tenga, pues puede haber incluso comisiones, ¿no? Comisiones permanentes o comisiones especializadas por razón de las funciones que tengan que realizar. Pero son órganos colegiados y órganos, digamos, integrados por profesionales de distintas áreas. Este tipo de comités de ética de la investigación o comités asistenciales, etcétera, tienen también, o junto a estos, encontramos otro tipo de comités que son comités de estudio, de valoración, comités consultivos, no comités que, como los que acabo de citar, son comités que finalmente emiten un informe, emiten una resolución en la que autorizan una investigación, autorizan un tratamiento, resuelven un conflicto asistencial o un conflicto de investigación, atendido el caso. No, también hay otro tipo de comités que realizan una función muy importante en el ámbito de la investigación científica y en el ámbito incluso de la evaluación científica, que como digo son comités, digamos, de consulta y de prospectiva respecto de la situación que hay. Aquí en España hay dos tipos de comités que tienen esta misión, aunque son diferentes en sí mismos. El primero de ellos los cito por su orden de creación. El primero de ellos es el Comité de Bioética de España, que se crea hace ya bastante tiempo. Depende, no orgánicamente, pero no depende en su funcionamiento del Ministerio de Sanidad. Está, digamos, enclavado dentro de la estructura del Ministerio de Sanidad, pero actúa con total independencia del Ministerio. Sus miembros no reciben instrucciones ni del Ministerio ni de ninguna otra administración pública, ni a nivel estatal ni a nivel autonómica. Tiene competencia para todo el Estado, con independencia de que después las comunidades autónomas también han creado estos tipos de comités consultivos en su propio ámbito territorial de la propia comunidad autónoma. ¿Qué hace el Comité de Bioética de España? Que, como digo, pues está citado inicialmente en la Ley de Investigación Biomédica, que es del año 2007, y luego hay un Real Decreto 1277 del año 2011 que desarrolla pues, su composición, organización y funciones, ¿no? Por lo tanto, lleva ya unos años de funcionamiento. Tuve el privilegio de
pertenecer durante 4 años al comité en su primera configuración, es decir, inicialmente, cuando inició sus funciones y en la primera configuración de aquel comité de bioética. Como digo, ya hace algún tiempo. Bien, ¿qué hace el Comité de Bioética de España? Bueno, emite informes, propuestas, recomendaciones sobre temas que considera que son relevantes en ese momento para la sociedad. Son relevantes para los investigadores, para los derechos de las personas y, en este sentido, digamos, temas que pueden efectivamente, en los que puede aportar una opinión fundamentada. Tiene la composición que he dicho, es un comité multidisciplinar, órgano colegiado, con una presidencia, con una comisión permanente. Hay una página web del comité que pueden consultar y es muy ilustrativa, en la que además están allí también publicados todos los informes que el comité ha realizado hasta el momento. El comité sobre objeción de conciencia, sobre el uso, digamos que criterios éticos en el uso de embriones y células madre, aspectos éticos de la donación y trasplante de órgano, confidencialidad, autonomía del paciente, etcétera. Unos temas realmente muy interesantes. Bien, pues el segundo de los comités a los que puedo referirme de este otro ámbito, que es un comité más de consulta, de elaboración de informes, de prospectiva también, es el Comité Español de Ética de la Investigación. Aquí se le añade el término español y así lo diferenciamos de muchos otros comités de ética de la investigación que están diseminados por toda España y realizando una excelente labor. Este comité aparece en la Ley de la Ciencia, la Ley 14/2011 de 11 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, que es el nombre de la ley. Ha recibido algunas modificaciones la ley posteriores a las que en aras de la brevedad no me puedo extender. Bien, y hay también quizá en proyecto, digamos, un Real Decreto para modificar el reglamento y cambiar la denominación de este comité a Comité para la Integridad Científica en España, o de España. Pero bueno, no sabemos todavía cómo se reflejará finalmente este asunto. Es también un órgano, por supuesto, independiente, colegiado, multidisciplinar, en el que los miembros pues, son nombrados por procedencias muy diferentes, en esta característica que les estoy comentando, y también tiene pues, entre sus competencias la de emitir informes, propuestas, recomendaciones éticas y profesionales sobre la investigación científica, técnica, investigación responsable, integridad científica, en fin, si nos damos cuenta, pues entre las relaciones que existirían entre este comité español de ética de la investigación y el Comité de Bioética de España, que les he citado antes, pues sería que el Comité de Bioética de España circunscribe sus funciones al ámbito de la biomedicina, por decirlo en términos más generales. Y también es verdad que el Comité de Bioética de España conserva la relación internacional con el Comité de Bioética del Consejo de Europa. Es decir, esta relación la mantiene el Comité de Bioética de España hasta el momento, si no hay reformas legislativas en este sentido, ¿no? Bueno, la composición, por supuesto, se intenta que sean expertos de reconocido prestigio, incluso internacionalmente, en los ámbitos de la investigación, la ética y la integridad científica. Este es el campo en el que este Comité Español de Ética de la Investigación funciona, con un mandato de 4 años. También tiene un mandato de 4 años el comité anterior. Y como digo, las diferencias entre uno y otro pues se radican, digamos, más bien en el ámbito de actuación, siendo el Comité Español de Ética de la Investigación o teniendo este Comité Español de Ética de la Investigación un ámbito, una proyección mayor, sencillamente más amplia sobre más temas, mientras que el Comité de Bioética de España
parece tenerlos más circunscritos al ámbito que ya les he indicado. Y para terminar, solo me gustaría hacer una alusión, que tendrá que ser muy breve ya, sobre la existencia de otros comités en el ámbito internacional. Es verdad que en el ámbito internacional hay comités diversos, algunos de ellos con unas estrechas relaciones con los estados, con los países, en el caso español, de manera absolutamente evidente, por lo que ahora les voy a decir. Y el trabajo que se realiza también en el ámbito internacional es fundamental, porque gran parte de la reflexión que se hace en estos organismos internacionales después se hace permeable, viene, se integra, se recepciona, decimos en derecho, en los estados nacionales, en los países. Y esto es muy importante porque realmente salimos de una reflexión meramente nacional, por decirlo así, para entroncar con una reflexión internacional en la que los problemas se ven todavía desde ángulos, perspectivas mucho más enriquecedoras. Por lo tanto, la interrelación entre los comités de ámbito estatal, en el caso de España, lo que les he citado, ya sean de investigación, ya sean asistenciales, o los dos últimos que he citado de carácter consultivo, de emisión de informes sobre temas generales, con estos otros comités de ámbito internacional es extraordinariamente importante. No quiero dejar de señalarlo y de enfatizar en este asunto. Bien, en el ámbito internacional, ¿qué comités podemos citar? Hay innumerables comités, yo voy a ceñirme a citar aquellos que por unas u otras circunstancias son más cercanos al ordenamiento español, son más cercanos a los comités que tenemos aquí en España, pero evidentemente hay diversos comités. Bien, el primero de ellos que voy a citar es el comité, en el nombre actual, el Comité de Bioética del Consejo de Europa. Con esta denominación sustituyó al que existía a partir del año 2012, que era el Comité Director de Bioética, pero las funciones, digamos, se han mantenido, recogió todo el trabajo que se había realizado hasta 2012 y se ha continuado en adelante, ¿no? Bueno, este comité de bioética del Consejo de Europa tuvo una labor importantísima, central en la aprobación del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, que se conoce como Convenio de Oviedo, porque finalmente pues, fue firmado en la ciudad de Oviedo, en España, en 1997. La repercusión internacional de la adopción del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, el Convenio de Oviedo, ha sido extraordinaria. Es un convenio vinculante para los estados que lo han ratificado, España lo ha hecho, y por lo tanto, como digo, no solamente el propio convenio, sino los protocolos que después se han aprobado, son realmente un cuerpo normativo vinculante para los estados de una trascendencia enorme. Por lo tanto, ahí el Comité de Bioética del Consejo de Europa, que fue en cuyo seno se generaron los trabajos que dieron lugar al texto que finalmente fue aprobado por la Asamblea del Consejo de Europa, por lo tanto, pues, digamos, su labor fue inestimable, ¿no? Y ahí España tuvo también una posición privilegiada, porque, como digo, finalmente fue en Oviedo, donde se firmó este importante convenio. Bien, además, el Comité de Bioética del Consejo de Europa asume también la labor de vigilar la aplicación del convenio y de sus protocolos y, por lo tanto, sigue teniendo una actividad en esta materia extraordinaria. Además, es autor de muchos informes que pueden también revisar en la página web correspondiente, ¿no?
informes que ha realizado sobre privacidad y protección de datos personales en salud, trasplante de órganos y tejidos, derechos de los pacientes, uso de embriones y fetos humanos con fines médicos y de investigación o manipulación genética y biotecnológica, como digo, temas absolutamente relevantes y de una gran trascendencia para los derechos de las personas, ¿no? La Unión Europea tiene no un comité, pero bueno, lo llama Grupo de Ética en Ciencia y Nuevas Tecnologías, que hace una labor extraordinaria también en el ámbito de los 27 estados de la Unión Europea, pero es realmente, les animo también a revisar la documentación y el espacio dentro de la página web, porque realmente es, como digo, muy importante. Además, es un grupo asesor de la Comisión Europea, publica también periódicamente dictámenes sobre temas emergentes como inteligencia artificial, biotecnología, neuroética, edición genética, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues también, como digo, de gran importancia. Y luego quiero también citar, porque son realmente relevantes, los comités que se crearon en su momento en la UNESCO. La UNESCO ha creado, sobre todo, tiene distintos niveles y comités, pero yo voy a citar especialmente tres que me parecen que han hecho una labor extraordinaria. El primero es el Comité Internacional de Bioética, de la UNESCO, como digo, y reúne a expertos de todos los estados sin vinculación, aunque son propuestos por los propios estados, después no están sometidos a instrucciones, son especialistas y realmente, como digo, no están sometidos a instrucciones de ninguno de los estados que los propone. Este Comité Internacional de Bioética ha elaborado en su seno declaraciones de tanta importancia como la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos o algunas otras que tienen que ver sobre protección de datos genéticos, etc. Es un comité realmente relevante en el ámbito de la UNESCO. La UNESCO tiene también otro comité en el que sus miembros sí son miembros de los estados, es decir, hablan en nombre de los estados, ¿no? Se denomina Comité Intergubernamental de Bioética de la UNESCO. Y aquí, naturalmente, los estados tienen un foro de discusión, de deliberación sobre temas, como digo, también emergentes y de alto impacto en los ordenamientos jurídicos de esos estados. Y por último, citaré también un tercer comité, en este caso se llama Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología, mucho más específica sobre, como digo, tecnología, que analiza pues todos los problemas éticos y jurídicos de los avances científicos más novedosos en estos campos, ¿no? Por supuesto, hay un comité de ética en la Organización Mundial de la Salud y hay otros comités también en otras organizaciones muy relevantes. Todos estos comités no son comités propiamente de autorización de investigación, no podrían serlo por su ámbito, por la organización, las respectivas organizaciones internacionales a las que pertenecen, pero hacen, como quiero reiterarlo, una labor fundamental, porque a través de la deliberación y, en su caso, de la adopción de importantes documentos internacionales, el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina o las declaraciones que se han aprobado en el seno de los comités de la UNESCO, nos permiten a los estados, con nuestro propio ordenamiento, recoger esta deliberación internacional y a veces, como en el convenio, vinculante para los propios estados que ratifiquen el convenio e implementar medidas que puedan efectivamente garantizar mejor los derechos de las personas, permitiendo, lo dije al principio, la libertad de investigación, permitiendo el desarrollo científico y tecnológico que todo país necesita para seguir avanzando, pero con las garantías necesarias para que nunca más se vuelvan a cometer ningún tipo de abuso y no se pueda, por supuesto, violar ninguno de los derechos fundamentales que están consolidados en todas las sociedades democráticas. Bueno, les animo, como les decía hace un momento,
a que revisen la información que está en las páginas oficiales de estas organizaciones internacionales, por supuesto, del propio Ministerio, tanto de Sanidad como del Ministerio de Ciencia en España y universidades, porque hay mucha información interesante. No he querido más que hacer un breve resumen, un breve esquema de una complejísima, digamos, realidad que nos ayuda en el avance hacia la ciencia, una ciencia más responsable y hacia una integridad científica que necesitamos para avanzar. Muchas gracias por su atención.